Charlotte sostuvo su mirada un segundo más de lo prudente. 7 días, dijo. Supongo que sobreviviremos. Él esbozó una media sonrisa, de esas que no prometen nada, pero recuerdan demasiado. Siempre lo hacemos. Al menos eso creía. A lo lejos, las campanas anunciaron la víspera de Navidad. Afuera, la nieve sellaba los caminos. Adentro, 2 personas que habían sido separadas sin explicación quedaban, una vez más, bajo el mismo techo. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que el invierno aún guardaba. La cena de Nochebuena se sirvió con una puntualidad casi ceremonial. La mesa, larga y perfectamente dispuesta, brillaba bajo la luz de los candelabros. Ramitas de acebo decoraban los platos y el murmullo constante de conversaciones cruzadas llenaba el salón con una calidez que contrastaba con el frío exterior. Charlotte ocupó su asiento con compostura, consciente de la presencia de Ethan al otro extremo de la mesa. No lo miraba directamente, pero lo sentía, como se siente una corriente de aire antes de una tormenta. «Qué alegría tenerlos a todos reunidos», dijo la tía Margaret, alzando su copa. «La Navidad siempre consigue lo que el resto del año no puede». Ethan sonrió con cortesía. «O nos obliga», añadió. «Que también es una forma eficaz».
paso más cerca. La distancia entre ellos se volvió evidente, casi incómoda. Si la verdad es que no somos familia, dijo él en voz baja, entonces nos robaron algo. Y si lo somos, respondió ella, nos protegieron de una forma cruel. Ethan la miró con intensidad. ¿Y si nunca lo sabremos con certeza? Charlotte cerró los ojos un instante. Entonces tendremos que decidir qué hacer con lo que sentimos, no con lo que nos dijeron. Un trueno lejano retumbó, como si la casa misma reaccionara a esas palabras. Ethan extendió la mano, se detuvo a medio camino y la bajó lentamente. La Navidad no perdona las decisiones a medias, dijo. Charlotte asintió. Pero tampoco espera eternamente. La lámpara proyectó sus sombras sobre las paredes, unidas y separadas al mismo tiempo. Y ambos comprendieron que el invierno estaba llegando a su punto más profundo. Justo antes del deshielo. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. El cielo estaba despejado, casi amable, pero la nieve seguía firme, intacta, como si el invierno se negara a soltar su dominio. Desde las ventanas, la casa Hawthorne parecía observar el mundo con resignación. Charlotte despertó temprano. El silencio ya no le resultaba incómodo, sino expectante. Se vistió con cuidado y bajó las escaleras, atraída por un murmullo lejano. En el comedor encontró a la tía Margaret revisando antiguos papeles, rodeada de cofres abiertos y cintas desatadas. No recordaba que guardáramos tantas cosas inútiles, comentó Charlotte. Lo inútil suele volverse importante con el tiempo, respondió la tía, sin alzar la vista. Especialmente cuando alguien empieza a hacer preguntas. Charlotte se detuvo. ¿Preguntas sobre qué? La tía Margaret suspiró y dejó a un lado un documento amarillento. Sobre decisiones que tomamos creyendo que eran definitivas. Charlotte reconoció sellos antiguos, nombres repetidos, fechas que coincidían demasiado bien. ¿Esto tiene que ver con Ethan?, preguntó con cuidado. La tía la miró por primera vez con seriedad. Tiene que ver contigo, y con lo que casi les permitimos perder. Antes de que Charlotte pudiera insistir, unos pasos interrumpieron la conversación. Ethan apareció en la puerta, abrigado, con una bufanda mal colocada. Parece que el camino empieza a despejarse, dijo. Si el clima se mantiene así, mañana podríamos marcharnos. La palabra marcharnos quedó suspendida. ¿Mañana?, repitió Charlotte. Ethan asintió. La tormenta cede cuando ya ha hecho suficiente daño. La tía Margaret cerró el cofre con un golpe seco. Antes de que alguien se vaya, dijo, hay cosas que deben decirse. Ethan frunció el ceño. ¿Decirse o justificarse? Tal vez ambas, respondió ella con calma. Charlotte sintió un nudo en el pecho. Llevamos años viviendo con medias verdades, dijo. No quiero otra más. La tía Margaret los observó en silencio, como midiendo el peso de sus palabras. Creímos que separarlos era protegerlos, admitió. Pero confundimos reputación con bienestar. Ethan soltó una risa breve, incrédula. Eso explica muchas cosas. Charlotte apretó las manos. ¿Somos familia? La pregunta cayó con una fuerza que hizo que el aire se tensara. La tía Margaret dudó. No como les hicieron creer. No era una confirmación total. Tampoco una negación clara. Pero fue suficiente para que algo cambiara. Ethan miró a Charlotte, buscando una reacción que no supo interpretar. Ella sostuvo su mirada, consciente de que el tiempo que les quedaba bajo ese techo se estaba agotando. Y por primera vez desde su llegada, ambos comprendieron que la verdadera decisión no dependía del pasado, sino de lo que harían cuando la nieve finalmente se derritiera. El resto del día transcurrió con una calma tensa, como si la casa contuviera la respiración. La revelación incompleta de la tía Margaret no había traído alivio, sino una claridad incómoda. Ya no podían refugiarse en la ignorancia. Ahora sabían lo suficiente como para no mentirse, pero no lo bastante como para sentirse libres. Charlotte salió al jardín poco antes del anochecer. La nieve crujía bajo sus botas y el aire frío le despejaba la mente mejor que cualquier razonamiento. Se detuvo junto al viejo roble, el mismo bajo el cual, muchos inviernos atrás, había reído sin pensar en consecuencias. Siempre venías aquí cuando necesitabas decidir algo, dijo una voz detrás de ella. Ethan se acercó despacio, sin invadir el espacio.
Y tú siempre aparecías para decirme que pensara menos, respondió Charlotte. Funcionó durante años, sonrió él. El silencio entre ambos ya no era incómodo, era honesto. Mañana me iré, dijo Ethan. No porque quiera, sino porque quedarme sin decidir sería peor. Charlotte bajó la mirada. Lo sé. No quiero que esto se convierta en otro recuerdo inconcluso, continuó. No después de todo. Charlotte respiró hondo. Cuando éramos jóvenes, nos separaron porque creyeron que era lo correcto. Esta vez, nadie va a decidir por nosotros. Ethan la miró con atención. ¿Eso significa que sabes lo que quieres? Charlotte levantó la vista, firme. Significa que ya no tengo miedo de saberlo. Una risa suave escapó de Ethan, cargada de alivio y tristeza a la vez. Siempre fuiste más valiente de lo que creías. La campana de la casa sonó a lo lejos, llamando a la familia para la cena. Charlotte dio un paso hacia la puerta, y luego se detuvo. No prometas quedarte, dijo. Promete no desaparecer. Ethan asintió. No volveré a hacerlo. Regresaron juntos, sin tocarse, pero caminando al mismo ritmo. Y mientras la noche envolvía la casa una vez más, ambos supieron que la decisión final no sería dramática ni ruidosa, sino silenciosa, íntima y definitiva. Porque algunos amores no necesitan proclamarse. Solo necesitan ser elegidos. La última mañana amaneció con un cielo pálido y un aire distinto, menos pesado. La nieve comenzaba a ceder en los bordes del camino, revelando huellas antiguas y nuevas a la vez. La casa Hawthorne, testigo silencioso de demasiadas despedidas, parecía prepararse para otra más. Charlotte terminó de doblar cuidadosamente su abrigo. No había prisa en sus movimientos, solo una calma extraña, como si ya hubiera tomado una decisión que aún no necesitaba anunciar. Al bajar las escaleras, encontró a Ethan en el vestíbulo, revisando su equipaje con una atención que no le era propia. Nunca fuiste bueno para irte, comentó ella. Nunca fui bueno para quedarme, respondió él, sin mirarla. Supongo que por eso siempre me detuve a medio camino. Charlotte se apoyó en la baranda. Tal vez no era el camino, sino el motivo. Ethan levantó la vista. Durante un instante, ninguno habló. Afuera, un carruaje se acercaba lentamente, rompiendo el silencio. He pensado en lo que dijiste anoche, dijo él. En no desaparecer. No es una promesa ligera, respondió Charlotte. Implica incomodidades. Preguntas. Consecuencias. Ethan asintió. Estoy cansado de huir de ellas. El carruaje se detuvo frente a la casa. El conductor aguardó con paciencia, como si intuyera que no debía apresurar nada. Si me voy ahora, continuó Ethan, lo haré contigo en la memoria. Si me quedo, lo haré contigo a mi lado. Charlotte descendió los últimos escalones. No sonrió. No lloró. Solo se detuvo frente a él. No te pediré que elijas por mí, dijo. Pero no volveré a aceptar que el miedo elija por nosotros. Ethan respiró hondo. Cerró el equipaje con un gesto definitivo y lo dejó a un lado. Entonces no me iré hoy. Charlotte lo observó, sorprendida solo lo justo. ¿Y mañana? Mañana veremos el camino juntos. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo una cercanía nueva, consciente, elegida. Desde el umbral, la tía Margaret los miró sin decir nada. Por primera vez, no intentó intervenir. La casa quedó atrás cuando salieron al exterior. La nieve, aún presente, ya no parecía un obstáculo, sino un terreno compartido. Y mientras caminaban lado a lado, sin tomarse de la mano, Charlotte comprendió que aquel era el tipo de final que no necesitaba ser anunciado. Porque habían pasado años separados por mentiras y silencios. Y ahora, sin grandes gestos ni certezas absolutas, habían decidido quedarse. Juntos. El invierno comenzó a retirarse sin ceremonias. No hubo un deshielo repentino ni un cambio espectacular, solo pequeños signos, el goteo constante desde los aleros, la tierra oscura asomando bajo la nieve, los caminos que, poco a poco, volvían a dibujarse. Charlotte y Ethan permanecieron en la casa algunos días más. No por obligación, sino por una decisión silenciosa que ambos respetaron sin necesidad de nombrarla. La familia, percibiendo el cambio, actuó con una cautela nueva, como si entendiera que había cosas que ya no podía dirigir.
No se mostraban como una pareja. Tampoco como dos personas que fingían indiferencia. Se movían juntos con una naturalidad discreta, caminatas breves, conversaciones bajas, silencios compartidos que ya no pesaban. Una tarde, mientras el sol invernal teñía de dorado las ventanas, Charlotte se detuvo frente al escritorio antiguo donde había encontrado las cartas. «He pensado en llevármelas», dijo. «No para juzgar, sino para recordar lo que ocurre cuando otros deciden por nosotros». Ethan apoyó una mano en el respaldo de la silla. «Tal vez algún día podamos leerlas sin dolor». «Tal vez», respondió ella. «Pero no hoy». Esa noche, la última antes de partir, encendieron la chimenea una vez más. No hablaron del pasado. Tampoco del futuro en términos grandiosos. Solo de lo inmediato, del camino que tomarían, del lugar donde podrían empezar sin explicaciones innecesarias. «No será una vida sencilla», dijo Charlotte. «Nunca quise una que lo fuera», respondió Ethan. Cuando finalmente abandonaron la casa Hawthorne, no lo hicieron mirando atrás. El carruaje avanzó lentamente, dejando huellas nuevas sobre un camino que ya no estaba cubierto del todo. Desde la distancia, la casa quedó quieta, guardando secretos que ya no les pertenecían. No todos los amores necesitan aprobación. Algunos solo necesitan valor. Y en un invierno que casi los separó para siempre, dos personas eligieron no volver a dejarse. La Navidad había pasado. El invierno también lo haría. Pero lo que nació entre silencios, dudas y decisiones difíciles, esta vez, había llegado para quedarse. Y así, con el primer resplandor de la primavera, nuestro viaje llega a su fin. Un amor que nunca fue olvidado, una historia que, al igual que la Navidad, se repite, se renueva y se elige, una y otra vez. Gracias por acompañarnos en este invierno de emociones, decisiones y segundas oportunidades. Que el próximo capítulo, donde quiera que sea, los encuentre con el corazón lleno de esperanza. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde siempre habrá un nuevo romance esperando ser contado.